Hola familia, hola amigos, lindo saludarlos en día domingo, día del Señor para algunos, para otros días del colchón, para otros días de terapia intensiva porque no se pueden recuperar de un sábado a la noche. Y depende de qué sentido quiera darle uno a la vida. Hoy quiero ayudarte con una partecita, aunque sea de un tema que es muy grande, que es pasado por alto, y al ser pasado por alto ha hecho que dentro de muchas congregaciones, muchas asambleas o iglesias, haya dolores que se han mantenido en el tiempo porque han sido permitidos por alguien. Dolores mantenidos en el tiempo porque han sido permitidos por alguien. Dolores mantenidos en el tiempo porque no han sido entendidos en el momento. Dolores mantenidos en el tiempo porque no se ha sabido cómo tratarlos por miedo a que el dolor se vuelva en algo peor. Si formas parte de una iglesia, este tema es para ti. Te va a ayudar a entender qué es lo que pasa a veces en las congregaciones, y si no eres de ninguna iglesia te va a ayudar a entender un mundo al que en algún momento vas a estar participando. Entonces, yo tuve la oportunidad de conocer muchos pastores y muchas congregaciones. Por un tiempo de una organización me invitaron a formar parte de la comisión. Estuve como un año. Luego les leí una carta donde les decía que si no nos íbamos a reunir para trabajar y solamente las reuniones iban a ser para opinar sobre otras iglesias, que no me llamen más. No me llamaron más. Habrán perdido el teléfono. Pero conocí muchas buenas personas, buenos pastores y buena gente, buenas congregaciones. Escucha esto. Buena gente viviendo el lado malo de la vida. Buenos pastores viviendo dolores que no eran necesarios. Buenas ovejas sufriendo sufrimientos que Dios no les pidió que sufran. Entonces ves muchos cristianos que dicen que están cargando su cruz, pero es una cruz que nadie le mandó cargar. Si nunca entendiste cuál es tu cruz, vas a alzar cualquiera, vas a levantar cualquiera, vas a andar cargando cargas. Uno nos tienen que ayudar a entender qué significa cargar nuestra cruz. Alguien nos tiene que explicar qué significa cuando San Pablo dice ayúdense unos a otros a soportar las cargas. También dice la Escritura, cada uno llevará su propia carga. Y luego lo encuentras a Cristo Jesús diciendo, si alguien te pide llevar una carga, una milla, llévala un poco más. Así que tienes aquí cargas que son propias de uno, identifica cuáles son las cargas personales, las cargas mías, cuáles son cargas que son impuestas, las tengo que cargar sí o sí porque bueno, me toca. Y yo ya no quiero renegar más con los hijos, sí, pero tus hijos tienen 10 años, te faltan otros 10 para acompañarlos hasta que puedan tomar decisiones personales de independencia. Entonces son cargas impuestas, vienen junto con la tarea que elegiste de ser papá, de ser mamá. Son cargas impuestas. A nosotros donde estamos viviendo tenemos aumentos de tarifa varias veces al año, de manera que yo pagaba 900 pesos en verano, y ahora estoy pagando 4.000. Comprarme un auto 0 kilómetro para la familia cuesta 4.000 por mes la cuota. O sea que yo de luz le estoy pagando a la empresa que ayuda el gobierno, le estoy pagando un auto 0 kilómetro. Solo por tener luz en mi casa que se corta cada rato. Estas son cargas impuestas. Yo ni me las puedo aliviar, ni me las puedo sacar y puedo renegar toda la vida, pero igual las tengo que pagar.
Luego hay cargas que son compartidas. Por ejemplo, un problema en uno de la familia afecta a toda la familia porque son cargas compartidas. No lo vamos a dejar solo, no lo vamos a abandonar, es parte de nosotros. Entonces uno va aumentando cargas a la carga personal que uno ya tiene. Y luego están las cargas equivocadas, que son las que nadie me mandó a cargar, pero extrañamente las andamos buscando. ¿Cómo que la andamos buscando? Sí, cuando te pones a escuchar, ¿viste esos programas de televisión o de radio que es todo chismerío de vidas de otro, de qué hacen, llamados famosos, famosas, diosas y todo lo demás, como lo llama la televisión, y te llenas la cabeza de problemas que tienen otros? Yo tenía una tía que en esa época no había estos programas de televisión, ella se alimentaba de la radio y me preguntaba sobre artistas que yo ni idea tenía, pero ella se sabía todo, qué hacían, cómo se habían peleado, se estaban divorciando, que estaba embarazada, que ya había tenido, que el hijo era del otro, que el hijo era de un marciano, y todas esas cosas. Digo, si te llenas tanto la cabeza, andas cargando información que no es necesario cargar. No era para ti, no va a edificar mi mundo, no me va a ayudar a ser a mí mejor en lo que yo soy. Entonces son cargas innecesarias. Cuando nos detenemos a escuchar, nos detenemos a opinar sobre mundos ajenos, sobre vidas ajenas, entramos a cargar cargas que no son nuestras. Gracias a los pastores que están en sintonía, están saludando. Muchas gracias. Entonces, distingue cuál es tu cruz, distingue cuál es tu carga. Lo mismo que tienes que hacer es distinguir cuál es tu lugar, tu función en tu propia vida, en tu propia familia y tu función cuando te integras a una iglesia. Bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué aporto? El no entender cuál es mi lugar, cuál es mi función, no me va a permitir ser fructífero, ni me va a permitir disfrutar. No me va a permitir que otros disfruten de mí, de lo que yo puedo aportar, y yo no voy a entender, no voy a poder disfrutar porque siempre me siento raro, me siento extraño, me siento ajeno. Ahora, quiero llevarte a puntos más serios, y esto es para gente que conoce la vida en la iglesia. Hay muchos pastores que ignoran los dolores que están viviendo sus ovejas. Por tanto, hay ovejas que ignoran los dolores que están viviendo sus propios pastores. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Lo hace bueno? ¿Lo haces malo? No. Son situaciones. Aprende sácate las ideas que están condenando tu propia vida. Una de esas es la rapidez con que nosotros decimos esto está bien, esto está mal. Esto es bueno, esto es malo. Esto es de Dios, esto es del diablo. Pero que si no es de Dios, pasa a ser del diablo. No es así. ¿Qué te quiero decir? Hay cosas que son de Dios, hay cosas que son del diablo, hay cosas que son mías, hay cosas que son tuyas, hay cosas que son de otra. Esa sería la verdad. Hay cosas que son responsabilidad de Dios, otras son responsabilidad del diablo, son responsabilidad de mí, otras son responsabilidad tuya, otra vaya a saber de quién son responsabilidades. Entonces, eso es distinguir, ese es discernimiento. Eso es lo que la Escritura dice, ejercitado en el uso del discernimiento. Entonces, si solamente para tu mente hay bueno y malo, o hay de Dios o del diablo, o hay justos y pecadores, tiene que distinguir que hay justos, pecadores, hay pecadores justos, hay justos pecadores, hay otros que no son ni uno ni lo otro. Y entonces un Dios tan variado no creó una sola clase de gente, no creó una sola clase de corazón, no creó su santidad, el Altísimo, no lo pintó todo de blanco. ¿Te das cuenta? El inventor de los colores. Dios no hizo un mundo que sea solamente al gusto de Él, permitió que pueda haber gustos variados. Eso tienes que pensarlo, tienes que encontrar esas verdades. Si no, estás encerrado en tu propia mente. ¿Sabe cuál es el problema? Que nadie te encerró ahí, nadie. Nadie te encerró en tu propia mentalidad. Te encerraste tú mismo y luego olvidaste la llave para salir de ahí. Entonces, si yo tengo una mentalidad en la que yo me encierro y no escucho, no aprendo,
y no respeto mundos ajenos, voy a ser una persona muy hiriente, de opiniones cortantes, voy a ser una persona condenatoria. Mi nena, a medida que iba creciendo, mi hija mayor, había agarrado la costumbre de preguntarme: papá, ¿esa persona que robó va al cielo? ¿Esa persona que chocó al otro en el vehículo va al cielo? Y me preguntaba cada rato: ¿va al cielo o se va al infierno? Va al cielo. Y eso me ayudó a mí, ¿sabes a qué? A descubrir esto, que la respuesta correcta muchas veces es no sé. No es sí o no, es la verdad que no sé. Me puso un ejemplo ya cuando era un poquito más grande. Mirá la historia verídica de este hombre. Este hombre donó sus partes vitales de su órgano a 7 personas diferentes. Luego su familia fue a visitar a esas personas. Unos tenían el corazón del papá, la córnea del papá, órganos internos que había donado este hombre a personas específicas que tenían ese problema. Y entonces la pregunta que me hace es: ¿va al cielo o va al infierno? ¿Qué te enseñé yo? Decir no sé no es señal de ignorancia, a veces es señal de humildad. Decir no sé no es señal de ignorancia, a veces es señal de honestidad. Decir no sé no es señal de ignorancia, a veces es señal de una mente que quiere aprender el porqué. Entonces, ¿te acuerdas del ladrón en la cruz? Que nunca pidió perdón por sus pecados, que nunca pudo devolver lo que robó cuadruplicado como Zaqueo, que nunca pudo volver y pedir perdón a su mamá por haberle hecho renegar tantos años y terminar en la cruz, que nunca pudo decir: acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Lo único que dijo fue: acuérdate de mí. Ahora, ¿cómo hace usted para acordarse de alguien que no conoce? Porque era la primera vez que se veían con Cristo. Acuérdate de mí. El tipo está desfigurado del dolor. ¿Cómo lo vas a reconocer después? El tipo está todo golpeado por la paliza de aquellos tiempos. ¿Cómo lo vas a reconocer cuando no esté con los moretones en la cara? ¿Qué significó acuérdate de mí? Y no le dijo: acuérdate que estuvimos almorzando la otra vez en el mismo salón. No le dijo eso. Le dijo: acuérdate en un futuro, acuérdate cuando vengas. Acuérdate cuando vengas. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que aquí encuentras la verdad de todas estas preguntas. Que yo no decido el cielo de nadie. Yo no decido el infierno de nadie. Yo no decido el destino final de nadie. ¿Qué te quiero decir? Que al final la entrada a tu vida eterna es un trato personal entre tú y el Creador. Que yo te haya dado oportunidades de bendición, de salvación, de fe, como le quieras llamar, es otra cosa, pero si yo te prediqué del Salvador, yo no estoy decidiendo si te vas al cielo o al infierno, yo solamente te estoy dando conocimiento para que puedas aprovechar una oportunidad. Entonces hay gente que abre puertas de oportunidades, pero el cielo y el infierno no es decisión de ninguno de nosotros. Tú te das con que ahí, que Cristo le haya dicho: hoy estarás conmigo, nos tira la teología de varios al suelo de que, escúchame, ¿en qué momento levantó la mano y dijo: acepto a Cristo, y confesó sus pecados? No, tú no ves, lea la Escritura, en ningún momento el tipo confiesa, ni dice soy culpable, ni dice soy inocente, ni dice me arrepiento.
ni dice perdóname Señor, no dice nada, y vas con que al último la decisión final siempre es de Jesucristo. Y menos mal, ¿sabes por qué? Porque tenemos la tendencia humana de condenar rápido. Por eso es que, escucha esto, ¿cómo puede ser que si tenemos una misma fe, nos tratemos como enemigos? Piénsalo. Una misma escritura, un mismo Salvador, una misma fe, un mismo Dios y Padre, un mismo Espíritu Santo, y no nos respetamos. Nos tratamos mal. Nos tratamos como este no pertenece, este no es de nosotros. ¿Por qué? Y porque no usa gorra, porque no usa corbata, porque no dice lo que nosotros decimos, porque nos canta mis canciones viejas, porque porque la forma, y porque lo demás, una mente condenatoria metida dentro de la iglesia. Mi pregunta es, ¿qué nos ha separado tanto? Cuando yo te conozco a ti como cristiano, o como pastor, o como te quieras llamar, ¿qué hace que yo tenga ese rechazo simplemente porque yo no te conozco? Y después todos argumentamos los mismos versículos. Dios me puso en el ministerio, y el 7 porque dice que Dios llamó a quien quiso. Entonces, si yo me defiendo con que Dios me llamó a mí, yo soy así de raro como yo soy, porque Dios me llamó a mí, así que aguántenme porque Dios me llamó a mí. ¿Por qué no sigo la misma regla de respetar al otro porque Dios lo llamó al otro? Esa es mi pregunta. ¿Qué nos ha separado? ¿Qué nos ha dividido por dentro? ¿Cuál es la idea que se nos sembró, que nos puso los ánimos contrarios? Que en vez de respeto hay aversión. Que en vez de respeto hay eso de que yo te tiro la primera piedra, no vaya a ser que después me tires una más grande. Que respeten mi iglesia, pero yo no respeto la otra. ¿Te das cuenta que somos defensores de la libertad de culto mientras sea nuestro culto? Ahora, todos los otros cultos, ojalá no estuvieran. Esa es la actitud que tenemos. Somos defensores de la libertad mientras la libertad sea la mía. Ahora, cuando es la libertad de otro, ya no soy tan defensor. Eso nos pasa en las iglesias. Estoy hablando del mundo de la iglesia. Eso nos pasa en la iglesia cuando sale, por ejemplo, en nuestro país, la aprobación de la ley del matrimonio igualitario. Entonces encuentras un montón de pastores renegando para algo que es inevitable. Yo les decía a mi pastor en aquella época, tenemos que elegir entre vamos a estar renegando y discutiendo o prepararnos para el cambio. Yo votaría que vayamos preparando a nuestros líderes y a la generación de nuestros niños para el mundo con el que se van a encontrar. Porque esto ya está decidido que esto va a ser así. No, pero no permitamos. Es que tiene que distinguir esto. Que no se apruebe una ley no significa que no se seguirá haciendo esa vida. ¿Te das cuenta? La ley es solo una formalidad, con ley o sin ley, igual seguirá habiendo tercero, cuarto, quinto, sexto, sexo, lo que quieras. ¿Te das cuenta cuando el Señor le dice a la mujer que le iban a apedrear? Ni yo te condeno. ¿Qué no le dijeron? La agarramos en el acto mismo del adulterio. O sea, eso significa con la mano en la masa, la mano en el tipo, ¿que no? ¿Sabe qué es lo raro? Que los acusadores trajeron la mujer y se olvidaron el tipo. O sea, estaba en el acto mismo del adulterio ella sola, como que era.
¿Y por qué no está el tipo también para apedrearlo? ¿Por qué la mujer nomás? Entre paréntesis, porque siempre las mujeres se llevan la peor parte, pareciera. En las iglesias también. Y porque te encuentras con que el acusador siempre usa una parte de la historia, no toda la historia. El que está dispuesto a cortarte la cabeza tiene su verdad, que es muy parcial, es una parte nomás, no es toda la historia. Y eso pasa mucho en la iglesia y nos terminamos lastimando, ovejas con ovejas, ovejas hacia los pastores, pastores hacia las ovejas, donde debiera ser el mesón para sanarnos, termina siendo el lugar donde andamos con cuidado porque no sabe con quién está tratando. Mi pregunta es, ¿qué nos separó? Si tenemos el mismo Salvador. Y mira cómo somos capaces de criticar a todas las iglesias y asegurar que nuestra iglesia es la correcta. ¿Quieres saber cuál es la verdad? Tu iglesia está llena de errores, igual que la mía. Tu ministerio va a tener un montón de errores, igual que el mío. ¿Por qué? Y porque somos seres humanos. Porque es inevitable equivocarnos. La equivocación es un don que lo compartimos todos. Anótalo. La equivocación es un don que lo compartimos todos. Ovejas, pastores, ministros, profetas, llámalo como quiera. Su santidad, el excelentísimo, todos, es algo inevitable. Va con nosotros, es parte de nuestra naturaleza. Porque la equivocación es parte del aprendizaje también. O sea, la equivocación es un elemento necesario en tu aprendizaje, así que no te lo puedes sacar. Y entonces, ¿cuál es la iglesia correcta? ¿Sabe dónde te enterarás cuál es la iglesia correcta? Al final de la historia. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús cuenta esta historia de que hay una cena en el reino de los cielos? Y dice, salió el rey y le habló a uno, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? No estás vestido de fiesta. Y mandó que lo saquen. Entonces tú encuentras esto. Si el tipo no está vestido de fiesta, ¿cómo hizo para entrar? Y toda la mayordomía que había a las puertas, ¿cómo no lo vieron? ¿Te acuerdas que Judas era uno de los 12? O sea, había otros 11. Los 11 eran mayoría, Judas era minoría. ¿Cómo es que la mayoría nunca se dio cuenta de lo que estaba planeando Judas? ¿Cómo es que nunca lo distinguieron? ¿Cómo ninguno le advirtió al Señor? Eso significa que en tu círculo de pastor, la mayoría de los que están ahí no se dan cuenta de tus dolores. La mayoría de los que están ahí no perciben tu sufrimiento. Esa es una ley de la vida, la mayoría no se dará cuenta. Por eso que te dije la otra vez, en este mundo la mayoría no tendrá razón. En el cielo la mayoría tiene razón, por eso están ahí. Volviéndote al ejemplo de que Cristo lo pone como un ejemplo del cielo, tú encuentras esto. Que puedes llegar, pero no significa que te vas a quedar. Que puedes llegar ahí, pero no significa que te van a dejar quedarte. Entonces tú encuentras una revisión aún en medio de la acción. Pero volvamos al punto nuestro. Si nosotros somos hermanos en la fe, hermanos por el Salvador, hermanos por la sangre de Cristo, hermanos por un montón de cosas. O sea, nos debiéramos extrañar entre nosotros. Pero al final resultamos indiferentes. Debiéramos preocuparnos entre nosotros porque al final somos familia. Una familia que como la familia tuya, la familia humana, tú no elegiste tus hermanos, ¿te diste cuenta? Tampoco elegiste tus padres. Ya te perdiste. Te veo cara de sueño. Pregúntame qué significa. Gracias por preguntar. ¿Elegiste tus padres?
No. ¿Elegiste el lugar de tu nacimiento? No. ¿Elegiste el color de tu piel? No. ¿Elegiste la cara que ibas a portar el resto de tu vida? No. ¿Elegiste la grandeza de tu cuerpo? No. ¿Elegiste tu sexo? No. ¿Elegiste tu nombre? Tampoco. ¿Elegiste la pobreza o la riqueza de tus padres? No. Ahí encuentras que muchas fueron decisiones de tus padres y hay una por encima que fue decisión de Dios. Lo mismo pasa en la familia espiritual, en la familia de la fe. Lo mismo que pasa con tus hermanos, que tú puedes decir, mamá, te hubiera esforzado más para que yo tenga un hermano que no sea tan tonto. Podría ser, ¿no? Problemas de familias te estoy hablando. Peleas de hermanos. Padres que dicen, ¿y a quién salió este? Y es hijo de ellos. ¿Cómo pude yo tener semejante lo que tú quieras poner ahí por un hijo que no lo entienden? Y lo han hecho ellos, no puede echar la culpa a nadie. Entonces tú encuentras acá que en la casa de Dios o en la iglesia, como tú le quieras llamar, no están los que a vos te gustaría que estén. Y esas caras yo las cambiaría, y esa gente me parece que... Y es que ahí encuentras que hay gente que ingresa por decisión humana, lo ha traído alguien, y hay gente que ha ingresado a la iglesia por decisión de Dios, lo ha arrimado Dios al fogón, al redil. Entonces hay decisiones que yo tengo que respetar porque no estaban en mí, no son decisiones mías, así que yo no tengo que andar pidiéndole cuentas. Tengo que respetar que alguien sobre mí decidió eso. Yo le decía a mi mamá un montón de veces, ¿por qué me hiciste nacer donde yo nací? ¿Por qué no fuiste a nacer, me hiciste nacer en Disneylandia, así yo era primo de Mickey Mouse y estaba más cerca del mar? Somos hermanos por decisión de otros, por decisión de alguien. Sobre todas las decisiones somos hermanos por decisión de Dios. Una decisión que no respetamos. Una decisión a la que hemos dejado de ver. Vemos un montón de cosas y otras importantes no la vemos. Debiéramos permanecer unidos en el tiempo, pero hemos usado el tiempo para alejarnos. Mi pregunta es, ¿qué nos ha mantenido como cristianos alejados en el corazón? ¿Y qué nos mantiene todavía hoy en ese mismo camino de dolor? Sabemos que estamos criticando, sabemos que estamos tirando pedrada para quién, sabemos que opinamos mal, sabemos, y no queremos reconocer que tal vez a esa persona también la llamó Dios, aunque a mí no me guste. Y es que no es la familia mía, es la familia de Dios. Es que no es el cuerpo de David, es el cuerpo de Cristo. Entonces en algún lado tiene que decidir Cristo cuáles son los miembros, cuáles son sus partes, dónde están, qué hacen, cómo funcionan. ¿Cómo ayudo yo a cambiar esta historia para bien? ¿Cómo ayudo yo a que una mano, mi mano del cuerpo, alcance a la otra mano que estaba ya sabe dónde, y que lo alcance y que te diga no te rinda, esté en lo que esté pasando, sigue sosteniendo la bandera de la fe, hermano? Hacemos tantos problemas al final por cosas tontas. Y hablándole a los pastores, a los líderes, nunca confundas. No te creas el Cristo. ¿Te acuerdas que Cristo dijo, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera? Bueno, Cristo dijo eso, no dijo que tú hagas lo mismo. En ningún momento Cristo te dijo, agarra a todos los que vengan y acéptalos como si te los mandé yo. En ningún momento dijo, Él dijo que para Él, todos los que venían no le echó fuera.
Sin embargo, te pegaba cada predicada que los escribas, los fariseos, los que no les gustaban, los avariciosos, se daban la vuelta y se iban. Tú tienes en Juan capítulo 6, versículo 66, una sola predicación del Señor y se fueron todos. Entonces, al final, con esto te digo, porque hay gente que está sufriendo por uno que está en la iglesia y los está torturando a toda la familia pastoral. Y entonces no se animan a ponerle límite a la persona, porque dicen, bueno, Dios me lo mandó. ¿Sabe qué tendrías que pensar? ¿A este me lo mandó Dios? ¿El diablo? ¿O quién rayo? Así tendrías que pensar. ¿A este quién me lo mandó? Así tendrías que pensar. Porque si no te hace la pregunta, nunca descubrirá quién te lo mandó. Entonces la iglesia, no sé si en tu país está la frase esta, hay de todo en la viña del Señor. Mentira. Si hubiera de todo en la viña del Señor, no sería su viña. Dice, serán como árboles de justicia plantados. Si tú encuentras árboles de justicia en la viña del Señor, tú encuentras árboles que dan buen fruto. Ahora, si este no está dando buen fruto, o no está dando nada de fruto, tú ya tienes muchos ejemplos dados por el mismo Señor Jesucristo, y este que hace acá 3 años y no da fruto, sácalo de acá. Tú lo encuentras ese ejemplo. Tú encuentras que la vid que no plantó mi padre, no permanecerá plantada. Entonces tú encuentras que al final la iglesia se llena de lo que uno permite, no de lo que Dios permite. La iglesia se llena de lo que uno permite, no de lo que Dios permite. La iglesia se llena de la clase de gente que uno permite. Entonces, si tú estás permitiendo cierta gente hiriente, ¿a quién te vas a quejar cuando esa gente te hiera? Si tú estás permitiendo una bandada de irrespetuosos, ¿a quién le va a echar la culpa cuando los irrespetuosos empiecen a faltar el respeto? Si tú estás recibiendo una bandada de ignorantes y lo dejas así, no te quejes de tener gente ignorante, porque nuestro trabajo es mejorar la gente, no cambiar la gente, es mejorar la gente, no convertirlos en lo que yo soy, sino en que ellos sean un mejor ellos. Ellos son la versión de la creación diferente a mí. Y tienen que ser mejor en esa versión, no igualitos a mí, no un calco mío. Entonces, en las congregaciones te encuentras que un solo desagradecido crea más dolores que un diablo. Anótalo, pastor. Un solo desagradecido crea más dolores que un diablo. Un solo irrespetuoso crea más memorias de dolor en el alma que muchas batallas. Un solo irrespetuoso. Un solo cristiano desubicado crea más dolor en el cuerpo de Cristo que cualquier sacrificio que haga el cuerpo. Uno solo. ¿Sabe por qué? Porque las memorias del dolor se graban más fuertes en el alma que cualquier otra experiencia. Acuérdate, las memorias del dolor. Esta regla, esta verdad, la puedes usar para todas las etapas de la vida. Las memorias del dolor se graban más fuerte que cualquier otra experiencia en el alma. ¿Qué significa eso? Que las expresiones que producen dolor no se borrarán con las disculpas. Si hoy yo digo algo que a propósito y te ofendo y digo, usted que es de esa religión, usted que tiene ese color, usted que tiene esa cara de pavo como la tengo yo, si digo algo hiriente, por más que después al segundo siguiente yo me disculpe, no se te borrará. Eso es lo que significa. Si yo puedo decir, acá hay un estúpido que no voy a decir el nombre, pero todos ustedes saben, el estúpido ese no se olvidará. ¿Y sabe qué? Los 10 que suponen que son el estúpido al que le está diciendo, tampoco se la van a olvidar. Esas son las memorias del dolor. Las memorias del dolor no se borran con el tiempo, las memorias del dolor no se borran con una disculpa, las memorias del dolor no se borran con un beso. Ninguna sonrisa ni amabilidad borrará el recuerdo de un solo maltrato. Esto es muy importante que sepamos lo que enseñamos a la gente, que a veces queremos enseñarle y nos dan ganas de alzarlo a patadones porque no arrancan. Y decimos cosas que después la gente no se olvidará.
no se olvidará. Por eso, pastor, te lo digo, no como tratando de pastorearte, no, en ningún momento, ese no es mi trabajo. Tú debes tener tu pastor y si no tienes, búscate uno bueno, mejor que yo. Pero yo te estoy hablando como compañero de batalla. La oveja herida por el pastor no se sana nunca. Esa es la verdad. No, pero ya se sanó la perni quebrada, la pata quebrada. Ajá. De afuera se ve sano. Yo te estoy hablando de las memorias del alma. Esa persona nunca olvidará que fui yo quien le lastimó. Esa persona nunca se olvidará que fui yo, su pastor, quien la lastimó. Ese colaborador, ese discípulo, ese copastor, no se olvidará nunca que fui yo el que dijo lo que le rompió el alma. Las memorias del dolor no se borran nunca. Y esto no es psicología, es cómo funciona la mente, porque la mente necesita tener memorias para aprender con qué comparar las nuevas experiencias. Las memorias del dolor son algo muy importante en la mente de todos. Entonces, apréndete esto, el alma no olvida sus dolores ni quiénes fueron sus autores. ¿Anotaste? ¿Qué hago entonces? Mira, sigue estas líneas, si te sirven. En el trato personal, sigue las líneas del camino del respeto. ¿Qué significa? Que si estamos en mi congregación, sea como sea, te conozco de hace mucho o te conozco recién, sigue la línea del respeto. No te digo que lo trates a todos de usted, su excelencia, excelentísimo señor pastor, ¿cómo está? No, sigue la línea de respeto. Yo te hablo con... O sea, esto funciona así. Cuando tú eres valioso para mí, yo no hablo cualquier palabra. Cuando tú eres valioso para mí, yo elijo las palabras que hablo. Así significa. Entonces, cuando estás con gente que vas a... Oye, son tus hermanos, son llamados por Dios. Bueno, elige las buenas palabras. Y cuando vas a hablar de otro llamado por Dios, elige la forma de las buenas palabras. Eso es seguir la línea del camino del respeto. Número 2, sigue la forma correcta del buen recuerdo. La forma correcta del buen recuerdo. A ver, dilo conmigo. La forma correcta del buen recuerdo. Pregúntame qué significa. Significa esto, que un buen recuerdo no tiene forma de pesadilla. Un buen recuerdo no tiene forma de pesadilla. Un buen recuerdo no tiene forma de pesadilla. Esa es la razón por la que yo te digo, yo estoy dispuesto a hacer tu mejor experiencia. Yo estoy dispuesto a que cuando conversas conmigo sea una conversación fuera de lo común, buena, saludable, que te entusiasme, que te mejore. Yo estoy dispuesto a verte con mejores ojos. Yo estoy dispuesto a dejarte un buen recuerdo de mí. Pero no puedo agarrarte el cuello y decirte, recordame bien, acordate que te amo, estúpido, pedazo de nada, acordate que soy tu pastor. No va a funcionar al revés. Las memorias del dolor no se borrarán con el tiempo. Entonces sigue la forma correcta del buen recuerdo. O sea, el buen recuerdo tiene que tener la forma de un buen recuerdo. No puede ser una, ay, me aterraste. Mire, si entras a un lugar y la gente se persigna, no dejas un buen recuerdo. Mira, yo tenía 17 años y quien era mi pastor en esa época, cuando yo entraba a la oficina, al privado, ¿sabes qué hacía? Yo agarraba el picaporte, el pistillo de la puerta y decía, Dios mío, perdóname todos mis pecados, por favor, y abría la puerta y pasaba. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía la sensación de que mi pastor me miraba todo el alma y que sabía todas las cosas feas que yo estaba haciendo. Ni idea habrá tenido, pero yo me sentía así en presencia de ellos.
Entonces cuando yo hablaba, cuando le servía un café, le servía algo, me decían, ¿me puedes traer algo para comer? Si yo iba, mira, con una urgencia, ni que era el presidente que me había mandado. Y traía, le acomodaba lo más lindo posible, porque no sé, yo se lo hablaba yo con mi último pastor, cómo éramos de diferente en el trato con los que eran nuestros pastores, por esa sensación de que estábamos con alguien tan especial. Sentíamos que nos miraba el alma. Mi pastor estaba sentado en la cama de uno de mis hijos. Yo estaba en la otra cama del frente cebándole mate. Y hablábamos de esto. Y entonces yo le dije, lo tengo anotado en mi diario, ¿cómo pasamos por alto la oportunidad cuando estamos con gente que es única? No va a haber otro después igual que esa persona. No va a haber en tu vida. En algún momento dejará de estar. Se irá, el ministerio lo llevará a otro lado, nos distanciarán las actividades, como me pasó a mí con mi pastor, me fui a vivir a otra ciudad. O llegará la hora de su muerte, o de la muerte mía. ¿Qué significa? En algún momento tu pastor, tu mentor, tu maestro, ya no estará al alcance de extender la mano y cebarle un mate o darle un vaso de algo fresco. Eso es uno de los significados de la muerte. El final es el final de todas las oportunidades. Cuando tu pastor no esté, no habrá más oportunidad para las preguntas. Ya no podrás decirle cuán importante era. Ya no podrás honrarle de ninguna forma. La muerte es el final de las oportunidades. Lo que no se dijo ya no se podrá decir. No, se puede decir después en el velorio. Ay, Dios mío, líbrame de los tontos que no aprenden. Esa es una de mis oraciones. No. Lo que tenías que decirle a esa persona, se habrán acabado tus oportunidades. No solo hacia tu pastor, sino hacia esa gente de la iglesia que ayuda, que diezman fielmente, que están ahí, que te apoyan, no te entienden siempre, pero te apoyan, y no nos hemos detenido para decirle gracias. Somos más raros. Una vez un pastor me dijo, no le invito más a predicar si usted llora cuando predica. Yo no dije nada por respeto, porque estaba en casa ajena. Pero después anoté en mi diario, si yo no llorara cuando yo hablo de lo que importa, en realidad lo que importa no me importaría. Yo soy la demostración de lo que a mí me importa, tú eres la demostración de lo que a ti te importa. Llegará un momento en que a esa oveja valiosa
que no le dijiste lo valioso que era. Se acabarán las oportunidades. Hoy es domingo. Bueno sería que los pastores practicáramos la acción de gracias hacia las ovejas. Gracias por lo que hacen, gracias por lo que dan. Gracias porque te aman a pesar de que ven tus defectos que tú no los quieres reconocer. Gracias que cuidan tus hijos, aunque algunos pastores tienen hijos que Dios mío son un dolor de cabeza para los padres y para la iglesia. ¿Les ha tocado así? ¿Les ha salido así? Tal vez hoy domingo puedas mandar un mensaje, hacer una llamada o decirle personalmente a tus líderes: gracias. Porque ningún diezmo ni ninguna ofrenda que des pagará la bendición que te dan, la protección espiritual que significan. Los líderes son protectores del futuro. Los líderes son protectores del destino. Por eso tú encuentras ovejas que se han peleado con sus pastores y que andan dando vuelta en la vida sin un rumbo, sin un sentido. O sea, hubiera sido más fructífera su vida si hubieran quedado bajo el discipulado de alguien. Por eso te digo, la oveja, una vez que se va lastimada, va a seguir así el resto de su vida. Yo no estoy obligado a amarte. ¿Ves mi cara de estúpido? Yo no estoy obligado a amarte. Ay, pero que ¿dónde está el amor en este? Y dice, búsquelo usted. Ay, pero que ¿dónde está el amor? Mire, llevamos 2 años aguantándolo. ¿Qué me pregunta dónde está el amor? Entonces, apréndete esto. Los más quejosos no necesariamente son los que más dan. Los más quejosos en una familia a veces son los que menos aportan. Los más criticones no son los que más hacen, fíjate. Entonces, que sea reclamador nunca significó que tenga la razón. Pero yo le escribí a mis hijos: siempre mantén la actitud de respeto frente al pastor, aunque el pastor esté equivocado y lo sepas. Pero para tu protección, mantén la línea de respeto. Porque si Dios lo llamó, su rendición de cuentas frente a quien Dios lo llamó. Y si Dios me llamó a mí, a esta iglesia, mi rendición de cuentas de cómo trato yo la iglesia también la voy a tener que dar. Así que ovejas y pastores todos, si fuimos llamados por Dios, todos vamos a tener que dar explicaciones por qué nos hemos tratado como nos hemos tratado hasta ahora. Seas pastor o seas oveja, ¿por qué no vas y te evitas más dolores? Si tu gente es así, disfrútala. Si tu pastor es así, aprende a quererlo así. Mira, yo la última vez que hablé con un pastor que me trajo después de mi operación, a los días lo llamo y le digo, él es que está pastoreando la iglesia ahora, creo que va en el 5º año porque ya falleció su papá era el pastor. Y entonces le digo, esas horas de viaje fue, para mí, en mi corazón, fue igual que hablar con tu papá. Nada más que con 30 años menos. Pero fue igual de valioso, fue igual de importante. Depende cómo lo quieras mirar. Pues yo podría mirarle, pero este mocoso, y este que piensa, y este que se cree, yo tengo más cancha, más experiencia. Entonces, fíjate, el aprecio está en los ojos del que practica el aprecio.
tú encuentras el aprecio en los ojos de Dios. Cuando te dice que te amó. Para mí fuiste un especial tesoro, pero tú y yo estábamos entre los cerdos. ¿Valioso de qué? Bueno para nada era. Y ahora soy bueno para pocas cosas. El aprecio está en los ojos del que quiere mirar con aprecio. Por eso te doy gracias por estar acá, por compartir este tiempo, estos videos que yo quiero que me duren 3 minutos y duran 30. Ay, Diosito. Un buen recuerdo no tendrá forma de pesadilla. Seamos un buen recuerdo para nuestras ovejas y seamos un buen recuerdo para nuestros pastores. Y cuando nos encontremos con gente de otra iglesia, seamos un buen recuerdo para ellos. Y cuando nos encontremos con gente de otras religiones, seamos un buen recuerdo para ellos. No vaya a ser que la persona con la que estás tratando también sea llamado por Dios para hacer lo que está haciendo. Te estoy hablando de gente sana, normal, saludable, no de trastornados y enfermos del alma. Vamos, probemos con el respeto. ¿Te animas? La última experiencia hermosa que tuve con mi pastor, antes de que él falleciera, me llamó por teléfono. Él tenía un congreso en la ciudad donde estaba y me dice: quiero que enseñes sobre honra. Fue su último congreso. Dice: yo he escuchado tus enseñanzas, veo tus apuntes. Yo le mandaba mis anotaciones a él y me dice: eso es algo que hace falta enseñar en la iglesia y quiero que lo compartas. Así que por eso fui a ese congreso. Y tuvimos una charla privada muy hermosa donde me dijo cosas que son tan valiosas que no te las voy a contar. Y ahí me confirmó esto. La honra es el filtro perfecto del reino. Todo Dios lo pasará por el filtro de la honra, del respeto. ¿Te animas que hoy sea un día de respeto dentro de nuestra iglesia y para la gente con la que nos crucemos? Ok. Que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias por la amistad, gracias por el cariño